Me topé el otro día con este escritor y filósofo catalán, Bernat de Déu, el cual escribía un artículo en el Nacional.cat, aquí lo podemos ver, el Nacional.cat, y vamos a analizar simplemente un párrafo que me parece que dice mucha verdad. ¿De qué va su artículo? Pues va de... Aquí lo tenemos, ¿no? Dispuestos a amargarnos la existencia hasta sus últimos átomos debido al actual gobierno de la Generalitat, mediante el Departamento de Educación, anunciaba la eliminación de las lecturas obligatorias. Bueno, se refiere en este caso al gobierno de Cataluña, pero podríamos referirnos a cualquier gobierno de cualquier comunidad autónoma en el ámbito educativo o cualquier otro ámbito, porque todo más o menos están cortados por el mismo patrón. Bueno, el contexto del artículo, esta polémica que ha suscitado la supuesta eliminación de las lecturas obligatorias en la educación eh, secundaria. Vamos a analizar simplemente este párrafo. Este párrafo que habla de todo este tipo de cosas que yo he ido comentando en los últimos vídeos, y es esta palabrería barata, este idealismo que no se ajusta para nada a la realidad, esta neolengua orwelliana que ha creado el Ministerio de Educación desde hace no sé cuántos años, pero que está vigente hoy en día y que amarga a la vida a aquellas personas que son inteligentes. Un imbécil normalmente se amolda más a lo que le dicen. En cambio, una persona inteligente va a tener muchos más problemas para adaptarse a una situación em, que él va a considerar que su cerebro inteligente va a considerar que no sirve para nada. Por eso yo me he encontrado haciendo exámenes este año del máster del profesorado, como aquella gente que era inteligente tendían a suspender exámenes tipo test de imbecilidades, exámenes tipo test de neolengua orwelliana creada por esta pedagogía mundial que viene, no sé si de Bruselas o Estados Unidos o vaya usted a saber de dónde, pero como decía, me he encontrado este año con que personas inteligentes tendían a suspender estos exámenes tipo test que versaban sobre definiciones de conceptos de la educación. ¿Por qué sucedía esto? Muy fácil. Porque el imbécil aprende de memoria y vomita. En cambio, en la persona inteligente tiende a querer buscar una lógica, eh, un pensamiento coherente, una línea de pensamiento lógica que subyace debajo de o más allá, o detrás de los conceptos que se les va a preguntar, ¿no? En un examen. Es decir, si a mí me dicen, por ejemplo, en un examen tipo test, em, defíname qué es la inteligencia. Entonces, claro, el examen, como ya está mal diseñado, está mal configurado, porque en verdad debería ser, a ver, usted defíname qué es la inteligencia y ponga su propia, piense usted con su cabeza, con su cultura, con su cerebro, y escríbame una definición y justifíquela. Ese debería ser un examen inteligente. Y entonces se pone la nota en función de cómo ha justificado de la definición que el alumno en cuestión ha elaborado sobre la definición de inteligencia o de aprendizaje o de cultura o de lo que fuere. Y entonces, pues, el profesor valora, ¿no? Este alumno ha escrito esta definición de inteligencia y la justifica de esta manera. Y entonces tiene un 8, un 9 o un 10. No, aquí en los exámenes estos son de tipo test. Y la pregunta versaba de la siguiente manera. ¿Qué es la inteligencia? Entonces había 4 respuestas posibles, tipo test. Ninguna era la correcta, evidentemente, porque eso está elaborado a partir de esta neolengua que no da ni una, es que no acierta ni una, ¿vale? Los que han configurado, los que han elaborado toda esta neolengua, vemos cómo
primero de todo, no han ejercido de profesores en su vida. Luego, no saben nada de cultura general, de conocimientos, de cultura, ya no digamos de pensar, de tener un cerebro que piense más allá del ámbito del no ser, ¿no? En términos de Parménides, ¿no? Es decir, de que se ocupe de aquello que pudiera ser algo que contenga algo verdadero. Bueno, en fin, me estoy enrollando demasiado, pero todo era para justificar, para haceros ver que aquella persona inteligente eh, tiene y tendrá muchas dificultades para aprobar exámenes hoy en día en este tipo de másteres en los que se ha ya inmiscuido tanto esta neolengua, ¿no? Entonces, como la gente inteligente quiere pensar, quiere establecer una secuencia lógica, no va a poder, no va a poder. Tan solo le queda una opción. Em, aprenderse de memoria, como, bueno, sí, como, me estaba acordando ahora de Funes el Memorioso, de Borges. Bueno, cual imbécil, aprenderse de memoria, pues las definiciones que le van a pedir en un examen tipo test, y aunque no sea la verdadera la opción, marcarla como verdadera, porque entonces, pues el profesor le va a poner que está bien, aunque no sea la verdadera. Bueno, me he enrollado mucho. Vamos a por este párrafo de Bernat de Deu y vemos cómo nos dice, servidor, es decir, yo, Bernat de Deu, el autor, recomienda a los lectores que, armados con toneladas de paciencia, muy buen apunte, ¿por qué? Porque cualquier texto se va a referir a un texto del Ministerio de Educación o de la Generalitat, da igual, porque todos están cortados por el mismo patrón. Es pura basura, pura bazofia, neolengua vacía de contenido que nada dice. Servidor recomienda a los lectores que lean esta obra maestra, nótese la ironía, muy bien traída, de publicación del Departamento. En este caso es el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, pero podría ser cualquier otro departamento. Rebosante de faltas de ortografía, por fin hay alguien que lo denuncia y lo dice. Es una auténtica vergüenza. Yo no voy a decir dónde he hecho el máster este año, ni para que no me pueda suscitar ninguna problemática. Pero bueno, cuando profesores eh, ofrecen o muestran diapositivas en clase pues, con faltas de ortografía, los profesores del máster, profesores postuniversitarios, profesores que dan clase no ya en la universidad, sino más allá en un nivel supuestamente más avanzado que la universidad, y en sus diapositivas que muestran a los alumnos repletas, como bien dice Bernat de Deu, de faltas de ortografía y de una escritura repulsiva. Esta frase esta frase que acabo de leer solo tiene un error, y es que el adjetivo repulsiva se queda corto. Entre paréntesis, abracadabra decía antes de aquellos para los que Aristóteles y el principio de la contradicción no se encontraban entre sus lecturas obligatorias. Punto. Se manifiesta en definitiva que los burócratas responsables de aquello que tendría que ser la más sectorial importante de nuestra administración no saben escribir. Los burócratas que redactan estos textos no saben escribir. Yo lo puedo corroborar empíricamente. Y vosotros también. Si cualquiera que quiera hacer el esfuerzo lo puede corroborar. No es que yo me esté inventando aquí de la nada cualquier cosa. Entonces, los burócratas responsables no saben escribir, como digo, no tienen cultura, no han leído. Uno le podría hacer referencia a personajes importantes de la historia, situaciones históricas importantes, y no sabrían a qué nos estamos refiriendo, porque no saben nada o prácticamente nada. Los burócratas responsables de aquello no saben escribir sin cometer errores básicos ni redactar un texto de mínima clarividencia. Me parece muy acertada esta palabra clarividencia, porque un
texto eh, importante donde se quiere transmitir un mensaje, debería tener una clarividencia. Debería estar redactado de una forma nítida, clara, transparente. Pues no, estos textos, redactados por burócratas imbéciles, que seguramente, ojo, cumplen normas de arriba. Es decir, eh, hay una maquinaria de Estado, de burocracia ya, que no da libertad a sus súbditos. Hablaremos luego de esto, eh, del tema de las situaciones de aprendizaje y de qué se necesita para que se dé una situación de aprendizaje y para que la universidad vuelva a ser, si es que alguna vez lo fue, un centro de verdadera cultura y transmisión del conocimiento, y no lo que es ahora, que es un estercolero. Entonces, por otra parte, seguimos, punto. Por otra parte, eso sí, la narración resulta salpimentada de expresiones infectas, evidentemente, importadas de la pedagogía moderna. Esta neolengua orwelliana que ha inventado la pedagogía moderna y que solo sirve para liar a los cerebros inteligentes y, entre paréntesis, dice, y que es la más carca, evidentemente, la narración resulta salpimentada de expresiones infectas importadas de la pedagogía moderna, mandangas demenciales, y aquí vamos ya al sumo, al punto culminante de este párrafo, y que no puede, al cual no pudiera faltarle más razón. Mandangas demenciales, aquí tenemos como dimensión competencial del currículum a alguien que me cuente eso que es, o las personas coordinadoras en lo que es toda un arrebato, una demostración de la antinavaja de Occam, del no multiplicar los entes sin necesidad. Guillermo de Occam, el filósofo, siglo XIII, ya lo conocéis, nominalista. Bueno, en fin, el principio de economía, también llamado principio de economía, es decir, el principio de economía se lo pasan por el forro, como veis, las personas coordinadoras, es decir, los coordinadores, ¿eh? Los coordinadores, porque, ¿qué pasa? ¿Que pueden ser monos? ¿O serpientes o elefantes? Es decir, nos tienen que especificar que son las personas coordinadoras, porque pudiera ser que fueran monos coordinadores o cucarachas coordinadoras. Bueno, aquí vemos este sinsentido extremo de cómo cargarse la lengua, ¿no? Cómo deformar y denigrar la lengua española, ¿eh? Mandangas demenciales como dimensión competencial del currículum o las personas coordinadoras. Si el nivel de lengua y literatura de nuestros niños depende de esta peña, vamos, listos. Evidentemente. Bernat Dadeu tiene mucha razón en todo lo que dice. Yo confirmo y reafirmo y hasta donde yo sé todo lo que pone en el artículo este y por lo tanto para mí un 10 para Bernat Tadeu. Habrá gente que me dirá, bueno, ¿y usted qué propone, no? ¿Y tú qué propones? Porque claro, tú solo haces que criticar, ¿no? Te pasas aquí el día haciendo vídeos criticando toda esta falacia, toda esta basura, este gigante con pies de barro para cerebros inteligentes. Es decir, la gente que sea mínimamente inteligente ve que esto es una falacia, un castillo de naipes, que al más mínimo soplo intelectual o con causa de conocimiento se derrumba, se desmorona. Y ustedes dirán, ¿y usted qué propone, no? Para que haya una educación de calidad en el aula. Bueno, pues lo voy a decir ahora mismo. Es que es muy fácil. Es que es muy fácil. Apunten ahí, cojan una libreta. Lo dice Jesús Maestro y lo reafirmo yo. Voy a introducir otro elemento, pero Jesús Maestro lo dice ya muy bien en varios vídeos. Para que haya una educación mínimamente de calidad, o para que la inteligencia y el conocimiento vuelvan a las aulas, pues solo hace falta tres cosas. Tres cosas. Y no, fijaros, y no 690
693 hojas, como vemos aquí, que tiene. Fijaros que no me lo invento. El bocil, que es esta basura infecta, que no es ni más ni menos que el BOE de Castilla y León, pero podríamos buscar. No, no es que yo esté despreciando a Castilla y León, ni mucho menos, ni mucho menos. Porque cada comunidad autónoma, que esto es otro tema del que se podría hablar largamente, el café para todos a nivel de administraciones, ¿no? De las comunidades. El Bocil de Castilla y León, aquí tenemos que es un documento donde habla de la educación, ¿no? Aquí lo tenéis. 693 páginas de pura mierda, de pura bazofia. Un dispendio de esfuerzo, bueno, con no sé qué cometido, pero bueno, eso hay que estudiarlo cuando te hacen un examen, cuando uno hace un máster, hay que estudiar esta mierda y verterla, ¿no? Vomitarla para que te den un aprobado. Y el día de mañana poder ejercer de profesor. Entonces, vámonos a lo que decía Jesús Maestro, que es necesario para que haya conocimiento, para que la universidad se convierta otra vez en un centro de verdadera cultura, de verdadero saber. Entonces, la primera cosa que hace falta, y es muy simple, son profesores inteligentes. Y no lo que tenemos ahora, que la mayoría son, bueno, dejémoslo ahí. La segunda cosa es libertad. Porque puede haber un profesor inteligente, pero si no le dan libertad para ejercer su inteligencia, es, eh, todo se queda en agua de borrajas. La tercera cosa es voluntad de enseñar, porque puede haber un profesor inteligente, puede tener libertad, pero este profesor puede ir a rascarse los huevos a clase. Entonces, si no hay voluntad de enseñar, los dos preceptos, las dos condiciones anteriores se quedan en nada. Fijaos si es fácil. La cuarta cosa que yo añado es voluntad de aprender por parte de los estudiantes. Aunque esta cuarta condición vendría con las otras tres. Si tú colocas profesores inteligentes de verdad en clase que sepan comunicar, y ahí en el tema de la inteligencia, yo incorporo el hecho de saber comunicar, saber enseñar, saber qué se enseña y escoger bien el nivel de a quién vas a enseñar eh, algo, ¿no? Entonces, profesores inteligentes, libertad para que puedan ejercer su inteligencia estos profesores y que tengan voluntad de enseñar. El que sea inteligente, un profesor inteligente, le den libertad pero no tenga voluntad, pues a la calle, no hay más, que se vaya a limpiar bosques o a pescar o a sacar petróleo en Angola. Pero no se puede estar en una cosa tan seria, ¿no? En un ámbito tan serio como es la educación de nuestros niños, de nuestros menores, que más tarde votarán, tendrán hijos, tendrán que elegir, elegir en distintos ámbitos de la vida, por sí mismos, preferiblemente, ¿no? Bueno, en algo tan serio como es la educación, pues no se debería poder jugar, como están jugando con nosotros, los de arriba, esta gente que configura estos textos infumables, que son bueno, es las cacas de perro de la calle, cacas de perro de la calle tienen más utilidad que estos textos, ¿vale? Es así de claro. Entonces, profesores inteligentes, libertad para que ejerzan su inteligencia, voluntad de enseñar y voluntad de aprender por parte del alumnado. Aunque esta voluntad de aprender por parte del alumnado viene dada o junto con las otras tres. Es decir, en cuanto se dé que haya profesores inteligentes que tengan libertad para ejercer su inteligencia en clase y que tengan voluntad de enseñar, que tengan vocación por enseñar, aunque la vocación no te garantiza la calidad, ojo con eso.
Uno puede tener vocación de jugar a fútbol, pero puede, pero puede ser un perfecto patata jugando a fútbol. Es decir, la vocación no te asegura tampoco que seas un gran profesor. Pero si se dan las tres condiciones anteriores, la voluntad de aprender por parte del alumnado, pues vendría sola, vendría sola. Se entiende la lógica. Entonces, fijémonos en cómo, pensando con lógica, con cabeza, hemos podido reducir toda esta mierda, toda esta basura que nos intentan inculcar desde las altas esferas, bueno, altas en cuanto a posición social burocrática o llámenle como quieran, no en cuanto a inteligencia, no altas esferas en cuanto a capacidad de pensar, inteligencia, cultura, sino en cuanto a, bueno, a que altas esferas en cuanto a que nosotros, los últimos monos, nos vemos obligados a cumplir todo este sinsentido que se nos manda desde arriba, ¿no? Entonces, para aquellos que me dirán, ¿y usted qué haría? Pues se lo acabo de explicar. Es que es muy fácil. Es que es muy fácil. Nos dicen, nos hinchan la cabeza con terminología, situaciones de aprendizaje. Bueno, ahí tenemos no sé cuántas páginas hablando de situaciones de aprendizaje. Bueno, es una situación de aprendizaje que yo conozca. Solo hay un tipo de situación de aprendizaje, que es alguien enseñando algo a otra persona. Como decía Jesús Maestro, una buena clase se da encima de una piedra. O sea, no hace falta nada para dar una buena clase. Solo un profesor bueno que sepa explicar y un alumno que sepa escuchar. Entonces, que no nos vengan con milongas de neolenguas, con situaciones de aprendizaje de esta manera, metacognición, no sé qué, nuevas metodologías. Todo eso es una cortina de humo para tapar, ya lo he dicho en varios vídeos, para tapar todas estas carencias que yo estoy sacando a la luz del, bueno, del mundo de la educación en España y por extensión en Europa. Porque no os penséis que esto es única y exclusivamente afecta a España. Esto yo creo que es a nivel mundial. Entonces, pues para aquellos que me reclamáis esto, os lo acabo de explicar. Mira si es fácil. Profesores inteligentes, libertad para que estos profesores ejerzan su inteligencia, voluntad de enseñar y voluntad de aprender. ¿Y eso dónde se hace? Pues en un aula. Se puede hacer en un aula o se hace sol y estamos en abril o mayo, pues se podría hacer fuera de clase, fuera del aula también. Por lo tanto, yo acabo de reducir estas 693 páginas que tenemos aquí a cuatro condiciones, que son las que os acabo de nombrar. Y vamos a volver a felicitar este artículo que por si alguien lo quiere leer, se llama Lecturas obligatorias de este filósofo catalán que se llama Bernat de Déu. Y recordar que hemos hecho, bueno, hemos comentado brevemente este segundo párrafo que precisamente versa, critica todos aquellos aspectos que yo he ido criticando sobre esta neolengua que proviene bueno, de esta bueno, aquí lo pone, ¿eh? Mira, vamos a ponerlo así, estas expresiones infectas importadas de la pedagogía moderna. Y hasta aquí la crítica.